El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un sábado, Jesús atravesaba un sembrado. Sus discípulos arrancaban espigas y frotándolas con las manos, se comían el grano. Unos fariseos le preguntaron: ¿por qué hacéis en sábado lo que no está permitido? Jesús les replicó: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y sus hombres sintieron hambre? Entró en la casa de Dios, tomó los panes presentados, que solo pueden comer los sacerdotes, comió él y les dio a los compañeros. Y añadió: el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento, queridos hermanos. Yo creo que ustedes han entendido que este tiene que ser el momento más hermoso del día y el momento de la consagración, el momento más maravilloso de nuestras vidas. Yo creo que ustedes han entendido que este puede ser el último o puede ser el primero de los momentos más hermosos en la compañía del Señor. No sabemos ni el día ni la hora, y por eso qué bueno que podamos estar preparados, podamos haber disfrutado de muchos buenos momentos en la compañía del Señor. No sabemos, queridos hermanos, qué será de nosotros en el futuro. Ahorita, en 10 minutos es futuro y no sabemos. En 10 minutos puede estallar una tercera bomba. Y ahí quedamos todos, ricos y pobres, chiquitos y grandes, calvitos y peludos. Ahí quedamos todos hijos. Por eso, el presente, es el momento más grande para compartir, para disfrutar la presencia del Señor. Por si nunca más lo volvemos a vivir, vivimos el último, con todo el amor del corazón. No sabemos, hijos, qué nos espera. Yo creo que, pues, no tenemos plata, pues, no tenemos enemigos, no le debemos a nadie, pero no sabemos en qué momento nos llega a nosotros el llamado del Señor. Hijos, y con plata o sin plata, nos tenemos que presentar ante Él. ¿Cuántas personas, queridos hermanos, durante este año y 8 meses que llevamos de pandemia, no sabían que se les había llegado la hora? No supieron que se les llegó la hora. Los familiares menos. De un momento a otro, nadie lo puede visitar en la UCI. Nadie la puede visitar en la UCI. Y comienzan los arrepentimientos. Ay, cuánto hacía que yo no iba. Ella que me dijo que fuera, él que me dijo que cuando nos veíamos, que cuando ibas a la casa. Comienzan los arrepentimientos. Y si ese arrepentimiento, hijos, es con el Señor. ¿Cuántas veces sentí en el corazón deseos de ir, pero no fui? ¿Cuántas veces sentí que me llamaba, que se manifestaba en mi vida,
que me decía, te amo, que me decía, no tengáis miedo, que me decía que estaba conmigo y nunca lo visité y nunca acudí a él. ¿Cuántas personas en el caminar te han invitado a un retiro espiritual, a un proceso de conversión, a una convivencia, a una celebración, qué sé yo? Y tú has dicho no, y has aplazado y aplazado y aplazado. Hijos, y puede que esto que les estoy compartiendo no sea ni siquiera para ustedes, porque yo espero que ustedes ya hayan trascendido todo esto y al saber cuál es el centro de nuestra vida, pues lo podamos disfrutar y no nos hagamos los de la oreja mocha. Pero hijos, se los estoy diciendo, no sé, lo siento en mi corazón, puede ser para un hermano de comunidad, puede ser para un familiar, a un amigo, puede ser para que tú también tengas palabras con tu esposo de acercamiento y de amor en el Señor Jesús, o con tu esposa o con tus hijos, no sé. El Señor es grande y misericordioso y por eso nos ha invitado a nosotros acá. La lectura del apóstol San Pablo a los Colosenses: Dios os ha reconciliado para haceros santos sin mancha. Es como la máxima expresión que podemos tener de ese texto bíblico. Y es en realidad un hecho fenomenal, que Dios nos ha justificado a ti y a mí para estar delante de su presencia. Hijos, ¿qué somos nosotros? Ustedes podrán decir, pues yo no, pero el Padre sí. ¿Qué soy yo para poder gozar de la gracia de poder tocar su preciosísimo cuerpo con unas manos pecadoras? Más santas pueden ser las de ustedes, queridos hermanos. Pero ¿y qué hacemos, hijos? A todos, a ustedes y a mí, nos llamó a que le sirviéramos. Y Él nos conoce y Él sabe quiénes somos. Y por eso lo único que tenemos que hacer es disponernos para cumplir su santa voluntad. Queridos hermanos, para dejarnos amar del Señor, para quitar de en medio de la relación con el Señor normas y cualquier cantidad de cosas que muchas veces, en vez de acercarnos, nos alejan, que es el texto bíblico del Evangelio, que hoy tan especialmente nos trae la palabra de Dios por medio de la iglesia. Unos pobres hombres que atraviesan un sembrado y tienen hambre, en unas espigas. Coger las espigas no era el pecado, porque no era robo. En el tiempo del Señor Jesús, en otra ocasión se los comenté, sembraban al lado y lado del camino frutos para que las personas, cuando pasaran por ahí y sintieran hambre, cogieran y comieran, pero no llevaran solamente como el alimento por el caminar. No era para, ay, ve, voy a llevarle esta bolsadita a mi amiga, esta otra bolsadita. No. Se cogía el fruto, se lo comía, se alimentaba y seguía caminando. Los discípulos hicieron lo mismo, cogieron unas espigas. ¿Sabe cuál fue el pecado de los discípulos? Que las frotaron en la mano. Imagínense, ¿de dónde se pegan los fariseos, los escribas y los que quieren alejarnos de Dios? De unas bobadas, de unas tonterías, porque
sábado no se podía hacer absolutamente nada. Y ellos consideraban que hacer así era trabajo, era parte de una labor y no se podía realizar ninguna labor. Entonces, por eso recriminaban a los discípulos del Señor, porque cogían las semillas y se las comían, hijos, y los coge el Señor y les da sopa y seco, porque así es Él, tajante y directo. ¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y sus hombres sintieron hambre? Entró a la casa de Dios, tomó los panes presentados, que solo los pueden comer los sacerdotes, comió él y le dio a sus compañeros. Y Dios lo justificó, porque David no estaba pensando, voy a entrar al templo, yo soy el rey, y se van a dar cuenta que yo puedo hacer lo que a mí me da la... No, David no estaba pensando en eso. David sintió hambre y sus hombres también. David acababa de llegar de la guerra. Cuando llega a la ciudad, no tienen comida. David sabe que la comunidad, que el pueblo lleva unos panes de la propiciación para el culto, para ofrecérselo a Dios, como sus primicias u ofrendas. Pues David entró a donde no pueden entrar sino los sacerdotes. Era para que David hubiese caído ahí mismo, muerto. El Señor le hubiese mandado una maldición y lo hubiera vuelto así. Pero Dios justifica a David, porque en David no había mala intención. En David no había segunda intención. Hijos, ¿ustedes creen que si estos discípulos andando con el maestro, que todo lo sabe, ellos podían ir atrás, pero el maestro sabía qué era lo que estaban haciendo? Si estuvieran haciendo algo malo, el maestro se los iba a permitir. Para nada. Pobres hombres, querían alimentarse, pero llega la ley, llegan los fariseos, llegan los hipócritas a querer aprenderlos porque estaban haciendo algo malo. Hijos, es muy hermoso la forma en que el Señor le responde a estas personitas, con ese ejemplo del rey David. Con toda seguridad, hijos, con toda seguridad, que el Señor ahí lo único que nos dice, como termina el texto bíblico, el Hijo del Hombre es el Señor del sábado. Él es Dios, Él es el centro de todo, de toda nuestra vida. El Padre Dios lo ha puesto como hacedor de todo, el primero, el primogénito entre toda criatura. El primero y el último en todo es el Señor Jesús. Por eso la invitación, queridos hermanos, es a que nosotros no juzguemos. Uno, no juzguemos, a nadie juzguemos. Segundo, que nosotros tengamos profunda misericordia con el hermano, así esté cometiendo pecado. Porque el Señor Jesús ha tenido compasión de ti y de mí, y para que mañana o pasado mañana, cuando cometamos falta, porque ahora nos creemos alticos del piso y pensamos que no vamos a caer, el Señor, como al rey David, nos justifique, hijos, nos perdone y encuentre en nuestra vida un ápice de amor y de misericordia, y por eso nos conceda el perdón, y por eso nos conceda todo su amor, toda su bondad, toda su misericordia, y podamos un día ir a gozar de la patria celestial.
Que esta sea pues la reflexión, que este sea el mensaje, que hoy la palabra de Dios, queridos hermanos, en esta mañana tan especial, nos regale, nos quiera dejar en el corazón. Sigamos caminando, no desfallezcamos, unidos siempre, observantes siempre de el modelo que es el Señor Jesús, no de la ley. Hijos, si usted y yo amamos profundamente al Señor, nosotros no violamos la ley. Si usted y yo amamos, reconocemos que Dios, el Señor Jesús, es todo en nuestra vida, nosotros no le vamos a hacer mal al amigo, al hermano, al vecino, con toda seguridad. Si nosotros reconocemos el amor de Dios en nuestra vida y el amor que nosotros le tenemos al Señor, nosotros no vamos a ser culpables del mal, porque nosotros haremos todo lo que está en nuestro alcance y en nuestras manos para que el mal no se dé. Recuerden, el que sabe del bien que debe hacer y no lo hace, ese sí es culpable. Pero si tú y yo hacemos el bien que sabemos que debemos de hacer, no haremos parte del mal y el Señor nos bendecirá, queridos hermanos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.